¿qué entendemos por la palabra semejante? Es decir, ¿qué relación hay entre dos cosas que son semejantes? Bueno, pues que se parecen. Eso hablando del sentido común. Pero matemáticamente hablando, y específicamente en cuestión de triángulos, decimos que dos triángulos son semejantes cuando tienen la misma forma, pero tienen distinto tamaño. En esta clase vamos a conocer la semejanza de triángulos y sus postulados. Entonces, como mencionamos, semejanza tiene esta connotación de misma forma, pero distinto tamaño. ¿Ok? Pero esto es importante. ¿Qué tendríamos que comprobar para poder asegurar que dos triángulos tienen la misma forma? ¿Qué es que tengan la misma forma? Bueno, entenderemos que dos triángulos son semejantes si sus ángulos son correspondientemente iguales a los tres ángulos del otro triángulo. Y además, sus medidas son proporcionales. Vamos a especificar esto. Si yo tengo, entonces, un triángulo aquí y tengo un triángulo aquí, y yo puedo, de alguna forma, asegurar que el ángulo A y el ángulo P son iguales, B y Q son iguales, C y R son iguales, entonces estaríamos hablando de semejanza. Entonces, para que haya una semejanza, más bien, una semejanza entre dos triángulos me asegura por lo pronto, estas tres igualdades. Que el ángulo A es igual al ángulo P, que el ángulo B es igual al ángulo Q y que el ángulo C es igual al ángulo R. Y no solo eso. La longitud de A a B debe de estar a la misma proporción o escala, si queremos decirlo, con el punto P y Q. B y C debe estar a la misma escala que R y Q. AC debe estar a la misma escala que P y R. ¿Cómo se comprueba eso? Bueno, con algo que llamamos la proporción de lados homólogos. ¿Qué es un lado homólogo? ¿A qué le correspondería? Por ejemplo, este lado corresponde con este. Este con este. Este con este. Son los lados homólogos. Si yo divido la longitud de cada lado entre su homólogo, por ejemplo, AB lo divido entre PQ, eso me da un numerito. Un número, punto. Un numerito así. Un quinto, 4, 3.2, no sé. Si yo divido el siguiente lado homólogo, BC entre QR, me debe de dar exactamente ese mismo número. Es decir, que si aquí me quedó un medio, aquí también me debe quedar un medio. Y si yo divido AC entre P y R, me deben de dar la misma cantidad. Y esa misma cantidad es un numerito que conocemos como proporción. La proporción. La proporción que hay entre los dos triángulos. Ese numerito va a ser igual en las tres divisiones. Entonces estamos hablando de 6, pues no igualdades,
pero de 6 medidas que deberíamos de comprobar. Que estas 6 medidas están en la misma proporción y que estas 3 igualdades se pueden escribir. Y no solo eso. Hay una forma más que nada, hay una forma de decir simbólicamente que este triángulo y este triángulo son semejantes. Y es esta. Triángulo ABC. Pongo aquí el triángulo PQR. Y ¿cómo podemos decir con la mano que dos cosas no son iguales, pero se parecen? Más o menos. Exactamente. Este movimiento es el que vamos a señalar. ABC es semejante con PQR. Más o menos. ¿Sí? Y fíjense, último, antes de continuar con lo que sigue. El orden en que nosotros escribamos las letras indican la igualdad de ángulos. Es decir, el ángulo A es igual al ángulo P. El ángulo B es igual al ángulo Q. Y el ángulo C es igual al ángulo R. No puedo escribir mis dos triángulos, esta secuencia de letritas, como se me pegue la gana. Y el orden en que yo las escriba indica el orden en que los ángulos van a ser iguales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bien. Entonces tenemos 1, 2, 3 igualdades, 1, 2, 3 divisiones. Tengo que comprobar esas 6 cosas para poder decir que dos triángulos son semejantes. No. Ahí es donde vienen los criterios o postulados de semejanza. ¿Qué son esas cosas? Bueno, son... podríamos llamarlo teoremas, pero son condiciones que se deben de cumplir. Condiciones mínimas que se deben de cumplir para asegurar que dos triángulos son semejantes, sin tener que comprobar las 6 cosas, las 3 igualdades de ángulos y las 3 divisiones de lados homólogos. Con que comprobemos una menor cantidad de propiedades, podremos asegurar que dos triángulos son semejantes. Esos son los postulados de semejanza y vamos a conocerlos. Recordemos entonces lo que dijimos en el segmento pasado. Los criterios o postulados de semejanza son condiciones mínimas que se deben de cumplir para poder asegurar que dos triángulos son semejantes. Entonces, supongamos que tenemos un par de triángulos. ¿Okay? Este triángulo y este triángulo. Más o menos. Este se llama A, B, C. Este se llama O, P, Q. Bien. Para comprobar que son semejantes, yo debo de cumplir una de 3 de estas condiciones mínimas. Cada condición mínima trata de distintos elementos que debemos de comparar entre este triángulo y este otro triángulo para poder asegurar su semejanza. Cada condición mínima, cada criterio o postulado tiene un nombrecito, por así decirlo, que lo caracteriza, que lo identifica. Y ese nombrecito está dado en base a los elementos que tenemos que asegurar o que tenemos que comprobar. Seamos claros. Empecemos por el primer criterio. El primer criterio para asegurar que dos triángulos son semejantes. Criterios o postulados de semejanza. ¿Okay? El primer criterio de semejanza es el criterio A. Eso significa que si yo puedo escribir una igualdad de dos ángulos y luego otra igualdad de dos ángulos, todos los demás elementos van a cumplir con la característica de ser semejantes. Es decir, que este
tercer ángulo van a ser iguales y que los lados van a estar en la misma proporción, sin que haya tenido que meterme a comprobarlo. No será necesario. Y eso automáticamente me va, con que yo compruebe estas dos igualdades, eso me asegura que la forma es idéntica y por lo tanto se cumple la semejanza. Acordémonos que dijimos que dos triángulos iban a ser semejantes si tenían la misma forma, aunque tuvieran distinto tamaño. Entonces, hablando de ejemplo, digamos que yo tengo que comprobar que el ángulo A, por ejemplo, es igual al ángulo O y que el ángulo C es igual al ángulo Q. Si en un triángulo yo puedo comprobar esto, automáticamente estoy hablando del criterio o postulado AA. Y si yo puedo verificar esto, eso significa que los dos triángulos van a ser semejantes por el criterio de AA. Es decir, los triángulos ABC y OPQ serían semejantes por el criterio AA. Eso es en cuanto al criterio de AA. Hay otros dos criterios. Entonces, este es el primero, el criterio AA. El otro criterio sería el criterio LAL. L se refiere al lado, esta A se refiere a ángulo, esta L se refiere al lado. Estamos hablando que tenemos dos pares de lados que no son iguales, pero que están a la misma proporción, y el ángulo comprendido entre ellos. Es decir, digamos que yo tengo esta medida y esta medida, esta medida y esta medida. Y tengo que estos dos ángulos son iguales. Si yo puedo demostrar que esto entre esto es igual a esto entre esto, y que este ángulo es igual, entonces estaré comprobando que se cumple esta condición mínima, conocida como criterio LAL o postulado LAL. Es decir, si yo agarro AC y lo divido entre OQ, eso me da un numerito. Si además puedo tomar BC y dividirlo entre PQ y me da el mismo valor. ¿Okay? Y además, el ángulo comprendido, el ángulo que está en medio de AC y BC, es decir, el ángulo C, es igual al ángulo comprendido entre OQ y PQ, es decir, este de aquí, el ángulo Q. Si yo puedo comprobar esas dos cosas, entonces estaremos asegurando que los dos triángulos, el triángulo ABC, es semejante con el triángulo OPQ gracias al criterio o postulado de LAL. Si yo puedo comprobar esto, puedo decir los dos, ya que esto está ocurriendo y esto está ocurriendo, los dos triángulos, es decir, el ABC y el OPQ, son semejantes por el criterio LAL. Y el tercer y último postulado es el LLL. Tres pares de lados. Y ese sí es muy, muy simple. Si yo conozco las medidas de los tres lados y puedo escribir, por ejemplo, que AB entre OP es igual a BC entre PQ y eso es igual a AC entre OQ. Y lo puedo comprobar, es decir, tengo las 6 medidas, hago las 3 divisiones, comparo los 3 resultados
y todos son iguales, entonces puedo asegurar, sin meterme a los ángulos, pero puedo asegurar que ABC es semejante con OPQ por el criterio LLL. Así de sencillo, así de simple, y automáticamente yo sé, sin haberme metido a los ángulos, que el ángulo A va a ser el ángulo O, que el ángulo B va a medir lo mismo que el P y que el C lo mismo que el Q. Aunque no lo conozca, pero yo automáticamente voy a saber que esos tres pares de ángulos son iguales con su correspondiente, con su homólogo. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a analizar este triángulo. Bueno, de hecho son dos triángulos, espero que lo noten. Y de hecho, si separo esos dos triángulos, que es algo que recomiendo, tendríamos un triángulo grande cuyos lados son 6 y 9, serían 15, 10 y 15, que serían 25. Y sus vértices son A, C y D. Y tenemos otro triángulo un poquito más chico que tiene lados 6 y 10 y sus vértices son A, B y E. ¿Cómo podemos asegurar que estos dos triángulos son semejantes? Bueno, tengo lados. ¿Okay? Me están dando medidas de lados. Eso forzosamente me remite a dos posibilidades. O es un LAL o es un LLL. Digamos que quiero relacionar este lado con este lado y este lado con este lado. Esta sería una L, esta sería otra L. Tengo dos L's. No me dice nada acerca de este lado. Y como no tengo el otro lado, entonces no puedo usar el criterio de las tres L's. ¿Qué criterio me quedaría? Tratar de verificar que se cumple el LAL. ¿Okay? Bien. La parte del LL la voy a verificar haciendo estas divisiones y tratando de ver si me queda lo mismo. Es decir, 15 entre 6 debe de ser igual a 25 entre 10. ¿Es igual? Bueno, vamos a simplificar las dos fracciones. Fíjense, si yo observo 15 y 6, los dos números son divisibles entre 3. 15 entre 3 me quedaría 5. 6 entre 3 me queda 2. 25 y 10 son divisibles entre 5. 25 entre 5 es 5. 10 entre 5 es 2. ¡Ey! Esto es cierto. Estoy cumpliendo L y L. Lo único que me falta es poder decir que esta A se cumple. Es decir, escribir la relación de un ángulo de aquí con el ángulo de acá. Y ese ángulo debe estar entre los dos lados relacionados. Es decir, si tengo estos dos lados, tengo que poder escribir esta igualdad. ¿Y eso se cumple? Sí, claro que se cumple. ¿Por qué? Véanlo, es el mismo ángulo. Entonces, ya vimos esto. Vamos a escribirlo decentemente. Puedo verificar, ya verifiqué que AD entre AE es igual a AC entre AB. Eso es LL. Y además, estoy verificando que el ángulo A de este triángulo es igual al ángulo A de este triángulo. Entonces, fíjense cómo voy a concluir. En base a esto, yo diría que por postulado o por criterio LAL, entonces los dos triángulos van a ser semejantes.
¿Cuáles triángulos? Hay que recordar escribirlos en el orden adecuado. Si yo digo que es el ACD, entonces, ¿a qué ángulo corresponde esta A? Pues esta misma A. ¿A qué ángulo corresponderá la C? Pues al B. ¿Y a qué ángulo corresponde la D? Al E. Entonces, como AD entre AE es igual a AC entre AB, y tengo que ángulo A es igual a ángulo A, entonces por el criterio LAL, estos dos triángulos son semejantes. Eso es lo que tengo que hacer para poder demostrar que sirve este criterio. Vamos a ver otro ejemplo. Analicemos ahora este triángulo. No tenemos medidas. ¿Sí? Eso es importante, no tenemos medidas. Y si no tengo ninguna medida numérica, entonces definitivamente no puede ser ni LLL ni LAL. Entonces solo me queda una opción. AA. Necesito determinar la igualdad de dos pares de ángulos. Como sea, creo que puedo escribir tranquilamente que el ángulo E es igual al ángulo D. Y si me preguntan ¿por qué? Porque ambos miden 90 grados. ¿Sí? Entonces ya estaríamos hablando aquí de un A de mi criterio. Me falta otro ángulo. Si alguno de ustedes me dice que es el ángulo A y el C, están mal, porque no hay una razón por la que sea. No más porque se parecen, no más porque tienen que ser, no. Debe de haber una razón por la cual ustedes pueden decir, es que este y este son iguales por esto, por tal motivo. Y ese motivo nos lo va a dar este ángulo y este ángulo. Es decir, que el ángulo B de este primer triángulo es igual al ángulo B de este segundo triángulo. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Y con eso yo ya estoy asegurando mi criterio A. Es decir, que si yo digo, como esto se cumple y esto se cumple, entonces los dos triángulos son semejantes por criterio A. ¿Quiénes serían esos triángulos? Digamos que es el ABE. Este ángulo, ¿a quién correspondería en el otro triángulo? Pues ni al B ni al D, porque el B es este, el D es E, tendría que ser C. El ángulo B del primer triángulo corresponde al ángulo B del segundo triángulo, y el ángulo E del primer triángulo correspondería al D. Entonces, triángulo ABE será semejante al CBD por el criterio AA. Entonces, este estuvo muchísimo más fácil, principalmente porque no tengo lados, únicamente tengo ángulos. A lo mejor se quedaron con ganas de ver en funcionamiento el criterio LLL. Lo dejaremos para una siguiente oportunidad porque nos va a abrir la puerta a hacer ejercicios, ¿sí? Ejemplos ya más prácticos. Entonces, nos vemos en el siguiente video.